Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Frente a Frente. Pero antes de comenzar con el tema que hoy nos convoca, tengo que agradecer al Hotel Alma Cruz que nos acoge cada semana en este lugar tan especial del Centro Histórico de Santiago y nos pone cosas tan ricas para recibir a nuestros invitados que ya si bien los presentamos, ahora los saludo como corresponde. Freddy, un gusto estar con usted nuevamente, siempre es un placer conversar. Muchas gracias por venir. Feliz de estar aquí, feliz. Samuel, un placer conocerlo, muchas gracias por venir. No hay la mano. Y Diego, realmente un placer conocerlo en persona. He leído mucho de las cosas, de los artículos que he escrito, pero de verdad conversar con usted va a ser muy, muy interesante. Porque el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es sobre los pueblos originarios. Inclusión o discriminación. Eso es lo que conversaremos en unos minutos más, porque ahora vamos a ir a revisar todo lo que es la actualidad nacional con Marcelo Pérez. No se separen, volvemos en unos minutos. Ya estamos listos aquí, preparados para nuestro comentario de actualidad nacional con nuestro psicólogo y coach Marcelo Pérez. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Carolina, ¿y tú? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Cuéntanos, ¿qué nos trae la actualidad esta semana? Imagínate, ¿qué puede ser? El paro de los profesores. Nada menor. Nada menor. Fíjate que ayer, mientras preparaba este comentario, conversaba con un muy buen amigo mío, profesor antiguo de castellano, actual, Normalista. actual lenguaje y comunicación. Y mientras conversábamos, nos íbamos adentrando en el tema del paro de los profesores y veíamos que mirarlo solo desde un punto de vista es bastante restrictivo, porque es un tema que es multifactorial, que tiene muchos elementos para considerar. Podemos estar de acuerdo o no con el paro de los profesores, que si bien es cierto, no solo habla de temas económicos, sino que también tiene algunos otros temas que están pidiendo por medio. Pero quienes nos vinculamos con el tema de la educación, quienes conocemos gente que trabaja en educación, quienes tenemos familiares quizás que trabajan en educación, nos damos cuenta de que muchas veces los profesores viven una especie de desesperanza aprendida. O sea que por más que hagamos cosas, por más que podamos intentar cambiar el sistema va a seguir siendo igual. De hecho, ingresan a las universidades pensando que es una esperanza ya perdida. Así es, Carolina. Incluso tanto así que algunos profesores hablan de la pedagogía como pegajodía. Que ya eso te habla, es un indicador de lo que está sucediendo. Entonces, hay una suerte de desgaste, hay una suerte de desgaste en el profesorado. Ahora, el sector público pareciera ser también, y los estudios lo señalan así, que va a la baja. Fíjate tú como un dato, así un dato numérico, el año pasado de todos los alumnos municipales que dieron la PSU, solo 3 de cada 10 ingresaron a la carrera que habían escogido en la universidad, mientras que los particulares, 8 de cada 10 ingresaron a lo que quería. Ahí tenemos temas de educación. Es un indicador duro, los números hablan, pero por sí solo. Ahora, si bien la educación pública está a la baja, tendríamos que poner ojo en ella. Los españoles hablan del ascensor social, ¿cierto? Los españoles hablan para ellos muy importante la educación pública. Ahora, mirarlo, como te señalaba, solo de una óptica, la verdad es que por supuesto que nos va a generar una visión bastante sesgada de lo que es. Ahora, entender, y esto no es apoyar el paro, una causa u no otra, claro, sino que pero entender y ponerse en el lugar de los profesores, entender en el lugar de un profesor que se siente desvalorizado, porque no solo lo critica la sociedad, lo critica su jefe, lo critican los alumnos, lo critican los apoderados, lo critican Tiene todos. un multicliente, pues, que es lo Por más supuesto. difícil. Imagínate ese pobre profesor, digo, pobre profesor, a los que conozco, yo hago coaching, ¿cierto?, en diferentes industrias, y una de las industrias en que trabajo es la educación. Y yo veo que hay gente muy buena en la educación, tanto profesores como asistentes de la educación, que son quienes ayudan a que se haga realidad la educación pública. Fortalecer esos indicadores de los profesores es una tarea complicada, en la cual muchas veces, ¿cierto?, no ponemos atención. Te lo comento y lo que veo, yo lo veo in situ, lo veo cuando trabajo con comunidades escolares. Es un tema que vemos solo la punta del iceberg, sin darnos cuenta que encierra un mundo de situaciones y de aristas que tenemos que hacernos responsables. Por supuesto. Ahora, idealmente sería que el gremio y el ministerio lleguen a acuerdo y que sea un ganar-ganar.
¿cierto? Pero también no hay que perder de vista que nosotros, como padres y apoderados, también tenemos el rol de educar a nuestros hijos y no entregar toda la responsabilidad de educación a los colegios y a los profesores. Nuestro rol es también ser educadores con nuestros hijos. Gran mensaje, Marcelo, responsabilizarnos por nuestros hijos, por nuestros actos. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Nosotros volvemos en la mesa con nuestros invitados porque ya vamos a comenzar con el tema que hoy nos convoca. Bueno, y luego de este interesante comentario de la actualidad nacional con nuestro panelista Marcelo Pérez, que nos acompaña todas las semanas, vamos a poner ya el tema que hoy que nos convoca sobre la mesa. Estamos hablando de discriminación o inclusión en los pueblos originarios. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen en este momento? ¿Cómo lo observan? ¿Cómo se da en el país? ¿Se siente la discriminación aún a pesar de todos los años que han sucedido de historia? Diego. Sí, mira, por supuesto que se siente la discriminación. Recientemente el Observatorio Laboral de la Araucanía dio a conocer un estudio que indica que un mapuche recibe un 38,8% menos de ingresos que una persona no mapuche por el mismo trabajo. Esa es una discriminación absolutamente brutal y que rompe completamente el artículo 20 del convenio 169 que dice claramente no puede haber discriminación laboral ni menos de salario entre una persona indígena y otra no indígena. Eso ocurre en la Araucanía y esa es la región más pobre. ¿Y por qué existe esta discriminación? Eso es lo... Es que yo creo que ese es el punto que nosotros debiéramos enfrentar ahora en esta mesa. Ver la realidad y además ver cómo nos enfrentamos y cómo llegamos a un diálogo. Freddy, ¿cómo observa en este minuto la discriminación hacia los pueblos originarios? Sí, lo que pasa es que, claro, uno se puede guiar por los informes mundiales respecto de cómo se tratan a los pueblos originarios, no solamente en Chile. Esto no es una problemática nuestra. Claro. Hemos visto que hay muchos países desarrollados que ni siquiera han firmado el convenio 69, ahora vemos en Australia que recién están comenzando con los plebiscitos para ver el tema indígena. Pero la discriminación tiene que ver con un elemento esencial. Los pueblos originarios en Chile, tanto los del norte como del sur, son los niveles de mayor pobreza. Si uno ve en Santiago, cuando nos toca recorrer las rucas, y en el sur también, uno se da cuenta efectivamente que los pueblos originarios no tienen acceso real al desarrollo. Y cuando tratan de lograrlo, no se puede, porque, por ejemplo, del tema económico, para ponerlo en un tema... El tema económico es un tema de discriminación. Lo que pasa, claro, es que no solo con los pueblos originarios. Es con la mujer también, la discriminación es generalizada. Sí. Y más allá de lo que esté en los textos, porque es muy importante tener una cosa a cuenta que tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, nuestra propia Constitución dice que todos nacemos libres e iguales ante la ley. Sí, una cosa son los textos y otra cosa es la realidad de la práctica que sucede. Samuel, yo sé que en este minuto, hace mucho tiempo, ya desde el año 2000, coordina un centro que está ubicado en la Florida. Está inserto dentro de lo que es la realidad chilena, el mundo chileno, todos los días tratando con personas de distintos... ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se siente la discriminación? ¿Se siente la discriminación o hay una inclusión? Yo creo que hay un punto muy importante que no se aborda, que tiene que ver con la filosofía de los pueblos. Claro. Yo creo que hablar de discriminación livianamente no es una cosa propia de los pueblos. Yo creo que el pueblo mapuche, nosotros tenemos una filosofía de vida en la cual, si lo llevamos a los tiempos modernos, digamos, somos realmente discriminativos entre nosotros. Sí. Es que ese es un punto que quiero que conversemos. Cuando queremos discutir del tema de discriminación, de la inclusión, de la exclusión, primero tenemos que abordar los conceptos filosóficos que tienen los pueblos originarios, y los pueblos nativos, digamos. Entonces, desde ahí comencemos a trabajar. Entonces, ¿qué entiendo yo como indígena, como mapuche ¿qué entiendo yo por discriminación? Es un concepto nuevo, es un concepto para mí como dirigente y también como representante de mi cultura, es un concepto, digamos, que de alguna forma se utiliza en términos políticos, digamos, para sacar ciertos beneficios, pero no se va al fondo del tema. Y ahí creo que el avance de la conversación, del diálogo, de la buena fe
el profundizar el tema indígena, creo que pasa primero por entender qué es lo que estamos entendiendo por los conceptos de cada pueblo, los conceptos filosóficos, está la religión. No hay que olvidar que históricamente Chile es un país que siempre optó al diálogo, los indígenas optaron al diálogo. Bueno, y hay otros conceptos también. ¿Qué entendemos por diálogo y qué entendemos por diálogo entre las diferentes etnias? Pero a mí hay un punto que tocaron los tres que me llama mucho la atención, y es que si bien por una parte estamos viendo qué es la discriminación ante los pueblos originarios, ¿qué pasa entre las mismas comunidades? Mira, bueno, lo que pasa es que en primer lugar la discriminación sobre el pueblo mapuche, esto es muy importante porque de aquí se derivan varias otras aristas, dentro de las cuales está la filosófica, de la cosmovisión, la política, la territorial, la cultural, la lingüística. Es un hecho fundamental que en el año 1861 a 1888, cuando se lleva a cabo la pacificación de la Araucanía, esto es importante para entender la situación que nos encontramos. No, y es muy importante también para nuestros auditores poder contextualizar exactamente cuál es la situación. El contexto histórico. El contexto histórico, entonces, lo que ocurre es que ahí, al expropiar las tierras y al expropiar los ganados, eso se le traspasa a los inmigrantes europeos que se instalaron en la Araucanía. Mal llamados colonos porque son inmigrantes europeos. Sí, claro. Traídos por el Estado de Chile. Exactamente. Cuando se le entrega las tierras, entonces ahí nace una filosofía que se transformó en una ideología discriminatoria, que consistía en que ellos decían en ese tiempo que los mapuches no estaban adaptados ni preparados para trabajar la tierra. Que se mantiene hasta ahora esa idea. Por lo tanto, ellos eran los únicos preparados para administrar la tierra y generar desarrollo económico. Bueno, este grupo de inmigrantes europeos, o colonos, se transformó en una nueva fuerza económica agraria. Esta misma nueva fuerza económica agraria se transformó en una fuerza política. Los descendientes de los inmigrantes europeos son los mismos que administran los partidos políticos y el gobierno hoy día, y también los gobiernos anteriores. La casta es la misma. Y ellos hasta el día de hoy acuñan el mismo discurso racista, discriminador y arribista, en el cual indican que los mapuches, solo por ser mapuches, son pobres. Solo por ser mapuches no están preparados para trabajar la tierra. Y los únicos preparados hasta el minuto son ellos. Entonces, esa reproducción del racismo para en el fondo justificar el desarrollo económico de ciertas familias europeas es lo que creó, mediante las leyes de la educación, una forma discriminatoria, evitando que se cultivara la lengua del mapudungún. Claro. Estos mismos que tomaban las decisiones, los mismos descendientes de este recurso agrario, son los mismos que crearon las leyes antiterroristas, son los mismos que hoy día están detrás de la muerte de Camilo Catrillanca, los mismos que se juntan en el club de Guaso, esos son los mismos que reproducen este tipo de discriminación, porque ese es el epicentro del problema. Estamos hablando, claro, un epicentro histórico. Sí, pero ¿Qué pasa hoy? Es que quiero agregar una cosa, porque en el contexto histórico es bueno ir entendiendo por qué existen estos cambios culturales tan dramáticos para los pueblos originarios. Y que tiene que ver con un elemento que decía Diego, y que Chile, el país, el ciudadano chileno común y corriente, el Winca, como se le conoce entre quienes somos parte de los pueblos originarios, el tema es el siguiente: cuando llegaron, por ejemplo, yo hablo desde el elemento Santiago, desde el urbano. Del urbano, perfecto. Las comunidades aquí en Santiago son distintas a las del sur. Las comunidades tienen un lonco, tienen tierra, aquí no tenemos eso, aquí tenemos asociaciones. Bueno, y las distintas comunidades imagino también que tienen diferentes formas de por eso cuando se habla de tener una unificación del pueblo mapuche como una nación, es muy complicado porque la historia indígena indica que nunca aspiramos a ser Estado como mapuche, y cada mapuche está en su rincón y sabe lo que hace. Después, de los conflictos de guerra es donde se genera la unidad por un tema de defensa, pero en el desarrollo, cuando se expande esto, eso no es necesario. Pero quería ir al tema de las lenguas y por qué la discriminación. Cuando llegan los primeros mapuches, lo puedo poner en términos más familiares, cuando llega mi abuelo a Santiago, a Santiago con sus hijos, y así llegaron muchos más buscando oportunidades, buscando trabajo, se encuentran con una sociedad que les cierra la puerta por todas partes. Ese es un punto, la discriminación. Yo quería llegar a un tema mucho más fundamental, que aparte de la discriminación es por qué los mapuches urbanos hoy día perdieron todo registro cultural, y que fue más bien en defensa. Esos viejos que llegaron con sus hijos desde el sur lo hacen en defensa de sus propios hijos por el ataque cotidiano
que reciben por parte de los ciudadanos chilenos. Exacto. Me interesa mucho saber después la visión de Samuel respecto a cómo fue esta llegada a la ciudad. Dura. Pero, me imagino que bastante dura, pero antes los voy a invitar a ver una breve pausa comercial. No se separen de Frente a Frente, ya volvemos. Y ya estamos de regreso en Frente a Frente, aquí desde el Hotel Alma Cruz, ubicado en pleno centro histórico de Santiago, que nos acoge también cada semana. Quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestra página, en nuestras redes sociales y además en www.frenteafrente.cl, para que también puedan revisar todos los programas anteriores, porque hoy estamos hablando específicamente de los pueblos originarios, inclusión o discriminación. Y antes de irnos a comerciales, me quedé, Samuel, con la interrogante de cómo fue llegar desde la comunidad mapuche propiamente tal a Santiago, a la urbe, con todo el tema. ¿Desde mi experiencia o desde su experiencia, por supuesto? No, para mí no fue un tema complejo. De hecho, mi primera venida a Santiago fue trabajar con lenguas nativas, donde me relacioné directamente con periodistas, con medios de comunicación, y me tocó coordinar. Entonces podríamos decir que había una intención de incluir, que había una intención de acercarse. Es que yo creo que siempre lo ha habido. Yo creo que hay que hacerse una autocrítica. Yo creo que a nosotros como pueblo indígena, y también el llamado a los que estudian, digamos, y a los académicos indígenas, la falta de la autocrítica como pueblo. Yo creo que eso a nosotros nos falta. Hoy día tenemos muy enraizado, digamos, conceptos que son propios de la Iglesia Católica, de la religión católica, que fue uno de los primeros invasores que llega al territorio indígena. Digamos. O sea, los colonos no llegan por sí solos. Pisando todas las creencias. El Estado no les dio permiso por sí solos a que llegaran los colonos, como se dice. Ellos llegaron, ¿no es cierto?, bajo la evangelización, la evangelización, claro. Y aquí juega un papel importante la religión católica, que aparte de que el Estado chileno tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, la Iglesia Católica hoy día juega un papel fundamental en reconocer esa deuda histórica y hacerlo hoy día real. ¿Cuánto territorio tiene la Iglesia Católica? ¿Cuántos indígenas se transformaron de ser indígenas, se transformaron en indígenas católicos? Entonces, allá hay un problema serio que no se ha abordado, y ahí vuelvo yo a decir del contexto histórico, porque aquí solamente estamos hablando de la pacificación de la Araucanía, de la llegada de los colonos. Estamos hablando de pueblos originarios en general, que pero sucedió hay un tema mucho más, antiguo, digamos, que es la corona española con los pueblos indígenas, el pueblo mapuche, exactamente. Entonces, hoy día eso no se habla. Y creo que parte de la base del diálogo hoy día, parte de la conversación entre el Estado y los pueblos indígenas, el tema de la discriminación o lo que se le llama hoy día, parte, digamos, por reconocer qué es lo que pasó con la corona española. Porque aquí el conflicto parte desde cuando se instala el Estado chileno, ¿no es cierto?, parte del conflicto con los pueblos indígenas. Hay algo que dijo Samuel, una autocrítica, hace falta una autocrítica. Vi en los dos, Diego y en Freddy, a sentir cuál es la autocrítica que se pueden hacer como pueblo. Mira, hay varias autocríticas. Una de ellas es que, como decía acá Samuel, una de las cosas que tenemos que reconocer es que nuestro pueblo mapuche se unió en uno solo bajo el liderazgo de Pelantaro de Purén de Indomil. Sí, pues. Y los indomables de Purén, que fueron los que hicieron el triunfo Curalaba, que en los libros aparece como el desastre Curalaba. 1598, ahí se mata al gobernador de Chile y se logra la independencia del pueblo mapuche, que se firmó en 1641 en el Tratado de Quilín. Eso fue... Bueno, ahí funcionó muy bien esa estrategia. O sea, ahí hubo unión de todos los ayarregües. Sí. Entonces, ¿cuál es la autocrítica? Porque de ahí nace la autocrítica. Ese mismo nivel de unión que logró la libertad de nuestro pueblo, que fue el único pueblo de América Latina en independizarse, el único, en derrotar a un imperio. Por eso que Simón Bolívar le decía a Lautaro, Lev Charu, le decía el primer libertador de América. Sí. Y es por eso que la logia de los libertadores se llama Logia Lautarina. Claro. La Logia Lautaro, en honor a nuestro antepasado. Sí, claro. Y lamentablemente hoy día eso lo oculta la historia, y la autocrítica es que nosotros no lo hemos sacado a relucir. Así es. La segunda parte de la autocrítica tiene que ver con que el discurso de nuestro pueblo no se ha actualizado. No han cambiado la estrategia, exacto, para poder estar hay un problema estratégico. Sí. Mira, con esto termino. Luego, 1825, el Toqui Mariluán representa a nuestro pueblo mapuche, nuevamente unido en la firma del Tratado de Trapigüe,
que se firmó con el Estado de Chile y con Ramón Freire. O sea, el Estado de Chile reconoce lo que fue el Tratado de Quilín en el Tratado de Trapigüe. Ese tratado, de hecho. Claro, está la Carta O'Higgins antes, pero ese tratado reconoce la independencia y la autonomía mapuche. Así es. Tanto es así que este mismo tratado... Autonomía que al día de hoy... Mira, este mismo tratado dice que si un chileno pasa el Biobío al sur tiene que llevar pasaporte. Claro. Y un mapuche que pasa el Biobío al norte tiene que tener pasaporte. Entonces, la autocrítica es que los líderes que tenemos nosotros hoy día siguen replicando el discurso del año 1500 y post-dictadura lo más actualizado. Pero en esta época, parte de nuestra autocrítica... Cambiamos, ha ido evolucionando. Exactamente. No hemos adaptado el discurso para enfrentar al Estado moderno. Tú no puedes enfrentar a una organización tan perfecta y con tantos recursos de manera desorganizada. Y eso es parte, digamos, de nuestro propio fracaso. Ese propio fracaso, esa propia autocrítica, me lleva a tocar un tema que es la discriminación e inclusión no solo del Estado o del pueblo chileno contra los pueblos originarios, sino entre ustedes. Es que, disculpa, yo creo que hay que agregar un concepto más, porque no es inclusión, porque cuando a ti te incluyen bajo la regla del que te quiere incluir. Ese es el gran problema del diálogo actual. Ese es el gran problema que es el diálogo, sí. Que vamos a tocar también. El tema concepto, hay un tema conceptual de poder entender aquello, yo creo que es fundamental. Y también quiero recordar ahí, por ejemplo, mi Peñi, que acaba de decir y la autocrítica, digamos, es tratar de cambiar ciertas cosas propias de los pueblos indígenas. El concepto Lau Charu, que hoy día le ponen Lef Charu. Entonces, cuando yo tengo un contexto histórico, de hecho, se transforma en término académico, para que suene mejor, se cambia. Entonces, cuando yo quiero ser creíble frente a una sociedad, cuando yo quiero replantearme en términos políticos, históricos, ¿qué va a creer a la gente? Yo creo que no tenemos que esconder ciertas verdades. Hay muchas realidades. No olvidemos que el Tratado de Negrete y Tapigüe, que se nombra mucho, no olvidemos que de ahí parte el conflicto interno de los pueblos indígenas. Y eso no se habla. Es un conflicto, no se dice. Es un conflicto que se ha arraigado hasta Entonces, el día de hoy. El tema indígena, cuando hoy día se aborda desde distintos puntos de vista, la autocrítica parte qué nosotros hemos hecho mal como pueblo indígena. Y en qué vamos a concordar con el Estado chileno y en qué también vamos a tener que decirnos, bueno, aquí hay cosas que están en deuda, digamos. Y en eso tiene que sentarse hoy día la Iglesia Católica, el Estado chileno y los pueblos indígenas. Aquí hay un actor que se está dando las manos, que es justamente la Iglesia Católica. Y los tratados, y en esto quiero llegar, los tratados que se hizo con los pueblos indígenas siempre estuvieron a manos de la Iglesia Católica. Entonces, son tres actores, siempre fueron tres partidos. Entonces, eso no hay que desconocerlo. Y ahí es mi llamado y mi autocrítica a los estudiosos indígenas, los académicos indígenas, a los políticos partidistas de origen indígena. Bueno, hay muchos estudios, hay muchos académicos, pero en la práctica es llevar esta ideología mapuche, llevarla en la práctica, se han quedado ahí. Lo que pasa es que hay elementos que lo plantea un poco Diego y lo reafirma Samuel, que tiene que ver con el elemento ideológico, elemento que antes no estaba presente en la discusión interna. Hoy día los partidos políticos con ideologías también son parte de la separación interna de los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche. Nosotros hoy día, lamentablemente no pudo estar con nosotros una viaguita que estaba invitada también, pues. Pero la problemática de los pueblos indígenas no están solamente arrinconados con el tema mapuche. Es lo que más mediáticamente sale a relucir. Por el tema del conflicto. Exacto. Y volviendo a lo que decía Diego respecto al tema histórico, otro de los problemas más que a los mapuches particularmente les sirvió en otros tiempos la guerra, la división, el tener, porque a diferencia de los incas o cualquier otro grupo étnico hacia el norte, capturaba el rey y se acababa el reino. Claro. A los mapuches no, y eso es como la potencia que los mantiene en el tiempo respetado en todas partes del mundo, porque efectivamente es el único pueblo que ha derrotado a un imperio y hasta el día de hoy no ha sido totalmente esa fortaleza que ha sido el único pueblo que ha derrotado a un imperio, también les ha dado una etiqueta de mucha violencia. Sé, Freddy, que
te llega muy en el corazón el tema de la violencia en el conflicto mapuche y el tema. Sé que tienes una historia familiar. Sí, claro, efectivamente, yo lamentablemente... Que muy lamentable, sí. que me gustaría, no sé si quieres por compartirla favor, con porque nosotros. me parece que además es interesante que el resto del país sepa también las cosas que ocurren entre nosotros mismos. Eso, a eso quiero llegar, porque queremos unificación, queremos construir un diálogo, pero también para construir ese diálogo... Sí. Parte por reconocer, digamos, parte por reconocer, claro. Lo que pasa es que, histórico. exacto, lo que pasa es que mi primo, yo tengo un primo, tenía un primo, Osvaldo Antilef, de 28 años, un joven, con toda una vida por delante y más bueno que el pan. No es porque los muertos son todos buenos. No. Aquí particularmente... Estamos hablando también de hace muy poquito tiempo, hace dos años y medio. Estaba en su casa, en Vilcún, el camino que va hacia Conguillí o Cherquenco, con su familia, un día en la noche, y entra un comando armado indígena, ¿no? De la nada. O sea, aparecen de la nada un comando armado indígena, mapuches, donde lo toman, lo arrodillan en la entrada a la cocina de su casa y lo acribillan. O sea, fue además un asesinato de los más cobardes que uno puede ver. No es por buscar motivaciones ni nada, pero esto a raíz de qué? ¿Tenía alguna participación? No, ninguna participación. De hecho, esa es una de las cosas por qué lo agredieron. Los Antilef, el que están en la parte de Vilcún, son Antilef más bien urbanos, que no tienen mucha relación con el mundo indígena, por lo que hablábamos hace poco rato atrás. Claro. Hay muchos padres, por ejemplo, está mi padre que tampoco tiene una connotación indígena, porque su padre cuando se los trajo para Santiago, no les enseñó el idioma, no les contó su cultura completamente, escondieron. ¿Por qué? Porque estábamos en una sociedad discriminatoria. Y eso ocurrió ahí. El problema más grave para estos efectos familiares es que cuando matan a mi primo, que recibió cerca de 9 tiros, arrodillado en el suelo, el papá de él, que estaba al interior, sale por una de las ventanas con su escopeta y empieza a disparar cuando se iban arrancando los que habían matado a su hijo hace pocos minutos atrás. Y en esa balacera él da muerte a uno de los atacantes, un cabro de 16 años, mapuche. Entonces, lo que uno se plantea aquí, ¿cuál es el sentido de que tratemos de arreglar esto tomando en cuenta que en el tiempo que estamos, con todos los medios de comunicación, con todos los espacios, más allá que algunos me dirán, oye, es que no te escuchan, que no te quieren escuchar, pero vale la pena o tiene lógica que nos estemos matando jóvenes entre nosotros para llevar adelante una bandera de lucha que al final del día, hoy día, ni siquiera cuenta con el apoyo de una parte importante del país? Esas son las preguntas que uno se hace, y en el caso de mi primo, hasta el día de hoy, muerto, una vida de 29 años, y que todo eso no sirvió para nada. No recuperaron un metro de tierra, murió uno de ellos. Entonces, ese sentido ilógico... Bueno, te agradezco muchísimo, Freddy, que compartas con nosotros, porque de ahí podemos sacar muchos temas. Sí, por ejemplo, este es un caso, una situación que no vimos mucho en los medios, que no tuvo mucha cobertura. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la vida? Por una razón muy simple. Lo que pasa es que, por eso te decía, y volvemos al tema ideológico, aquí hay un sector ideológico que maneja la información según la convivencia. Cuando Carabineros mata a un mapuche, por las circunstancias que sea, volviendo al caso Catrileo, eso genera el sector de izquierda, exacto. Aprovechar la fiesta para meter bulla y todo, pero cuando muere un mapuche de manos de los propios mapuches, ahí todos miran para el lado. Vamos a seguir conversando. Ahí está, es una diferencia importante de tenerla en cuenta. Es importante tenerla en cuenta. Vamos a seguir conversando respecto a este tema y ahondando un poquito más en lo que significa la violencia también en los pueblos originarios. Pero nos separamos unos instantes a una breve pausa comercial y ya volvemos. Y estamos de regreso en Frente a Frente aquí desde el Hotel Alma Cruz. Nos quedamos en el bloque anterior con un testimonio muy, muy especial de Freddy Antilef respecto a la violencia entre los mismos pueblos. Me gustaría saber qué opinan. Yo los vi que estaban escuchando muy atentos el testimonio de Freddy. Creo que esto es lo del Peñi y Antilef, yo creo que no es único, digamos. No, pues no debe, lamentablemente no debe ser único. Muchos otros casos, y lamentablemente vivimos en un país donde hay sesgo, digamos, de comunicación. Y vuelvo otra vez a decir aquí, la ideología partidaria es la que de alguna forma está haciendo daño, lo que significa la transparencia en la comunicación de los hechos que ocurren para unos u otros lados. Entonces, desde ese punto de vista creo que se tiene que hacer un trabajo mucho más
concreto de mayor transparencia como sociedad. Y aquí no hablo solamente como indígena, sino como sociedad como chilena, sociedad, como ser país, humano. como nación. Y otro, para terminar, cuando decía por cómo llegamos a la ciudad, yo creo que nosotros no hemos llegado a la ciudad. El Estado chileno tiene que entender, y el mismo indígena también tiene que entender, el mismo mapuche tiene que entender que tenemos dos hechos. Hay un hecho histórico de hecho, y hay otro acontecimiento histórico que está, digamos, escrito en los libros, que después de la llegada, digamos, la pacificación de la Araucanía. Pero antes de que llegaran los españoles, nosotros ocupábamos un territorio amplio, que hoy día es parte de Chile, parte de Argentina, de Copiapó al sur. Por lo tanto, es natural, algo propio de los pueblos indígenas, que se vuelvan hoy día a sus propios territorios, hoy día transformados en ciudades. Entonces, tenemos que ser capaces de reconocer esos pasos históricos que son antecedentes de hecho y antecedentes de derecho cuando están escritos hoy día. Entonces, no solamente podemos reconocer lo escrito, hay una parte de hechos que son orales, que son parte de nuestra historia, de nuestros ancestros, de nuestros hoy día abuelos que aún siguen vivos y nuestros padres. Entonces, eso el Estado chileno también tiene que recogerlo. El político hoy día, el Parlamento tiene que recogerlo. Los académicos indígenas, no indígenas, tienen que recogerlo. Hay que recoger los y historiadores. hay que reconocer también, y reconocernos todos también cuando como... llamamos a un diálogo, cuando llamamos a la no discriminación y todos esos conceptos, digamos, uno se pregunta, bueno, ¿desde qué punto lo estamos abordando? A mí hay otra cosa que yo también me pregunto, cuando se llama un diálogo, tocando la consulta, que no quiero terminarse con el tema de la violencia, pero hacer este breve alcance. Cuando se hace un diálogo, me imagino que nunca les han preguntado como comunidades qué es lo que quieren conversar, ¿o sí? Mira, Diego. yo creo, bueno, mira, son dos cosas distintas, porque en lo general ha pasado en todos los gobiernos que cuando se llama al diálogo, los que llaman al diálogo ponen los puntos a conversar en la mesa, pero además de eso ponen los que van a estar en la mesa. Y eso es un problema, porque cuando los diálogos se dan de una manera horizontal, tiene que ser una agenda compartida, y eso no ocurrió en ninguno de los gobiernos. Lo otro que es muy importante también recalcarlo es que el asesinato de un hermano es la muerte de parte de nuestro pueblo, pero también hay que asumir una cosa que es una situación de asesinatos personales que tiene que ser perseguido, y ahí tiene que haber Estado de Derecho, y ahí tiene que perseguirse quienes son los culpables y hacer justicia. Es una cosa. Pero otra cosa distinta es la injusticia que el Estado aún no resuelve con un pueblo. Pero justifica la violencia eso, desde aquí, de todo corazón, ¿lo justifica? Es que lo que pasa es que tu pregunta es equívoca. ¿Por qué? Dime. La pregunta debería ser, ¿es justa la violencia del Estado contra un pueblo en la cual han matado hasta la fecha? El Estado ha matado 16 mapuches, hasta la fecha, de distintas maneras. Entonces la pregunta es, cuando el Estado genera violencia y se forman focos de violencia que son los flagelantes, digamos, los que ven solución por la vía de la violencia, esos que ven solución por la vía de la violencia son víctimas también de la violencia. Entonces estamos justificando la violencia de ambos lados, en el fondo. No estamos justificando la violencia en ninguna parte. Lo que te quiero indicar es que cuando hablamos de pueblo indígena, estamos hablando de derechos colectivos, no derechos individuales. El derecho a la vida de un pueblo es que no te maten al pueblo. Y el derecho colectivo... Y el derecho penal, el derecho penal del Estado, tiene que perseguir a cualquier persona, sea mapuche. Es decir, lo siguiente, Petronello cuando llevaba la bomba para ponerla en el Banco Estado, de origen italiano, ¿tú quieres decir entonces que todos los italianos son terroristas? No, pues. Entonces, ¿por qué todos los mapuches van a ser terroristas? No podemos, lo que se tiene que resolver es de acuerdo al hecho. Yo creo, Peñi, que en ninguna parte se ha dicho que el pueblo mapuche todos son terroristas. En ese sentido, yo vuelvo a que te seamos calmar las aguas, digamos. Es que no podemos hacerlos todos, es lo mismo que digo, ya nosotros los indígenas siempre buscamos un culpable. Y no nos preguntamos hasta qué punto somos responsables nosotros. Porque sí, cada vez se la pregunta. Estamos hablando del asesinato de alguien y estamos hablando de cómo se resuelve eso, ese derecho penal. ¿Cómo se resuelve el tema indígena? Resolver los derechos colectivos de una deuda histórica. Son cosas distintas. Son cosas muy diferentes, sí. Y lo que no se puede hacer es Yo estoy hablando de la violencia en general. Y la violencia en general no se puede, digamos, personalizar. Se tiene que resolver de acuerdo al mérito. Y eso hay que dejarlo muy claro en términos generales. Claro. Y ahora lo otro con respecto a lo que se planteaba en términos de los partidos políticos. Los partidos políticos han hecho un flaco favor a resolver los problemas porque ellos son los únicos que se consideran voceros de los pobres y los que dirigen los partidos no son pobres. Voceros de los mapuches y los que dirigen los partidos no son mapuches. Cada partido tiene su propio mapuche.
Y su agenda es propia. ¿Qué piensas y eso no, yo creo que hay otro punto. O sea, yo concuerdo contigo. O sea, sí. Mi gran crítica a los partidos políticos y también a mi pueblo indígena, de que hoy día, por ejemplo, cuando se habla de qué es lo que está haciendo el Estado, yo siempre me he preguntado cuántos son los indígenas que están detrás de ese Estado, asesorando al Estado para ver el tema indígena. Buen punto. Porque no se lo hacen solo. Y eso... Y si realmente se está transmitiendo... Tenemos, por ejemplo, los lo que es partidos de raíz. políticos, todos los partidos políticos partidistas, ideológicos en Chile, tienen sus grupos indígenas. ¿Quién habla de ello? ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo difunde? Entonces, cuando queremos ir al fondo de los asuntos indígenas y el Estado, partamos por ese lado. Partamos reconociendo y siendo transparentes quiénes están detrás de todo esto. ¿Quiénes están detrás de todo esto, Freddy? La lista es larga. Pero lo que uno sí podría decir, y estoy de acuerdo con ello, yo creo que los partidos políticos, post-dictadura, para no hacernos cargo post-dictadura, los partidos políticos cometieron un error en términos políticos, en el sentido de no tomar la temática indígena como un tema de relevancia para el tiempo que venía. Todo lo que está pasando hoy día tiene que ver con la carencia de los partidos políticos en adelantarse. ¿Y qué les pasa a los partidos políticos hoy día? ¿Por qué se están cayendo? ¿Por qué los movimientos sociales siguen creciendo y los partidos políticos no dan respuesta? Porque no han tenido la capacidad de adelantarse a los temas. Los partidos políticos, su vocación de poder, a ellos les tendría que indicar cuáles son las problemáticas que se vienen levantando en el país. Y el tema indígena no lo vieron venir. Y no lo vieron venir por dos elementos. ¿O no quisieron verlo venir? No, yo creo que no lo vieron venir, porque cuando uno conversa con los dirigentes políticos te das cuenta que los gallos no tienen ni idea de la temática indígena. Y ellos toman las definiciones y las decisiones. Por eso, por ejemplo, cuando teníamos problemas con la consulta, por ejemplo, en el tema de la consulta, que puede estar la mejor voluntad de un gobierno, del Estado, pero si tú tienes personas a cargo de levantar esa información, de generar el modelo de consulta para los pueblos originarios, y ellos no están conectados con la cosmovisión, con la visión de cada uno de los pueblos, no solamente el pueblo mapuche, para llevar adelante una reunión en las características que los pueblos originarios lo requieren, obviamente eso no va a llegar a ninguna parte. No, entonces, cuando tú tienes partidos políticos que no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro para tomar definiciones, es lo que tenemos hoy día. O sea, mira, hay una entrevista del año 93 a un dirigente mapuche en la cual le preguntan, ¿usted tiene una ideología mapuche o una ideología de otra corriente? Él dice, no, yo soy dirigente mapuche y por eso yo estoy en contra de la superestructura y del capitalismo. Entonces, uno ve claramente ahí una influencia externa, de ideología externa. Y lo que ocurre es que esa ideología externa, de alguna manera, produjeron mucho daño al movimiento mapuche de la época de Venancio Cuñipán. Así es. En el que transformaron el mapuche de mapuche a pobre campesino o proletario urbano. Y ahí entramos, y por el otro problema hubieron otros que transformaron al mapuche en feligrés. Entonces, ahí tenemos problemas ideológicos y todo. Hay problemas ideológicos, hay problemas de contextualización. Vamos a separarnos en una breve pausa comercial y vamos a volver aquí en Frente a Frente, siguiendo con el tema de pueblos originarios, inclusión o discriminación. Ya estamos de regreso luego de esta breve pausa comercial aquí en Frente a Frente desde el Hotel Alma Cruz. Bueno, ha sido una conversación realmente interesante sobre los pueblos originarios y la inclusión y la discriminación. Se nos fue el programa volando. Quiero que ya empecemos a cerrar, me gustaría que nos dieran... Hemos hablado de críticas, autocríticas, pero ¿cómo seguimos hacia adelante? ¿Cómo construir una sociedad mejor, una sociedad más equitativa dentro de lo que se puede? Freddy, ya para cerrar. Sí, yo espero y tengo la fe puesta en que todavía tenemos la posibilidad de construir un país más igualitario, un país donde todos nos sintamos parte de ello y donde particularmente las culturas indígenas que hoy día están en nuestra nación desarrollándose tengan los espacios reales que requieren ellos y sus nuevas generaciones para mantener esta cultura de pie. Nosotros deberíamos ser orgullosos de ser parte de un país que tiene en nuestra sangre, el 90% de los que viven en Chile, sangre indígena, sangre de hombres valientes, sangre de una historia maravillosa. Y desde esa perspectiva yo quiero lograr, junto a muchos más peñis y junto a muchos otros hermanos de otros pueblos, junto a los chilenos también, lograr un Estado que permita por lo menos un camino y un sendero que nos muestre
que es posible convivir y vivir juntos todos. Bueno, yo creo que esa es la visión también de nuestro programa, a unir ideas, unir sentimientos para poder lograr algo mejor. Muchas gracias, Freddy. Samuel, ¿cómo podríamos construir de aquí hacia adelante? Yo creo que construir es una tarea de todos. Yo creo que hoy día el Estado chileno tiene una deuda, el Parlamento chileno tiene una inmensa deuda. Yo creo que el que más debe a los pueblos indígenas, pues lo han llenado de promesas. Y en eso creo que el llamado es al Estado y principalmente al actual gobierno, que tiene hoy día una gran oportunidad. Es el reconocimiento de los pueblos indígenas en el país. Creo que es el único camino y la llave maestra para comenzar un diálogo genuino con los pueblos indígenas. Ahora, ¿por qué lo digo? Pues hay varios temas que se quiere trabajar. Está el Consejo de Pueblo, está el Ministerio, ¿cierto? Claro. Están las consultas. Sí. Pero me atrevo a decirlo francamente que esos puntos van a generar mayor odio, por un lado. ¿Y por qué? Porque hay intereses creados. Sí, pues. Van a ocupar los favores políticos que le llamamos, ¿no es cierto? Y todo este sistema, digamos, mercantil. Y creo que el único paso que tenemos que hacer y para poder trabajar, y yo creo que la sociedad chilena así también lo asume, en su reflexión y en los dichos de la gente en la calle, es el reconocimiento de los pueblos indígenas. Yo creo que allí está la llave maestra hoy día y creo que... Es este cambio de mentalidad, este cambio de chip. El cambio de mentalidad está hoy día, todo el mundo habla de los pueblos indígenas, hoy día tenemos los inmigrantes. Es casi una moda, lamentablemente. Claro, pero Chile tiene que ser capaz de eso, o sea, los parlamentarios, en vez de estar preocupados de otras cosas tan livianas, digamos, y tan vagas, digamos, sin embargo, llevamos 200 años y aún no tenemos un reconocimiento constitucional, no reconocen su pueblo indígena. Entonces, cuando uno se pregunta de construir qué estoy aportando yo, qué va a aportar el otro, tenemos que formar este país en un trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, complementario entre el Estado y los pueblos indígenas, un trabajo conjunto. Es un trabajo y una tarea absolutamente de todos, Diego. Mira, en los pueblos indígenas en general y el mapuche en particular, tenemos que buscar lo que nos une y no lo que nos separa. ¿Qué es la idea? Sí. Tenemos que buscar lo que tenemos en común para poder llegar a una unión más perfecta, para que de esa manera podamos poner en la agenda política y social y cultural de lo que necesitamos. Y en la sociedad chilena, el camino de los sectores pobres de Chile está íntimamente ligado a los pueblos indígenas y hemos caminado juntos siempre, entre el chileno pobre y el indígena en general. No tenemos problemas, los conflictos están en los círculos del poder que administran el Estado, no entre nosotros. Por lo tanto, también tenemos que ver los puntos que nos unen para que podamos llegar a que el Estado nos dé lo que nos debe a los pobres de Chile y a los excluidos de Chile, el Chile postergado en el cual están los pueblos indígenas, la AFP o la mala salud. Y Chile en general, cuando Chile comprenda que los pueblos indígenas de Chile permiten que el país crezca, en ese momento entonces van a comprender la importancia. Nosotros tenemos como ideología, como filosofía, el buen vivir. Los quechuas tienen el suma causae, los atacameños tienen la suma camaña. Todo eso significa el buen vivir, que se sostiene en el pilar de que la persona, el humano, se pone en el centro del desarrollo. No el capital, no la no, es el humano. Y eso es un aporte que los pueblos indígenas del mundo están haciendo. Esa cosmovisión, llevarla. Yo les quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes por compartir este momento con nosotros, darnos la posibilidad de saber realmente qué piensan. Y este espacio y que fuera un diálogo no pauteado, en el fondo. Yo les voy a entregar un breve reconocimiento, algo muy pequeño, por parte del programa y también del Hotel Alma Cruz. Samuel. Gracias. No, infinitas gracias a ustedes por compartir con nosotros. Y bueno, nosotros ya vamos terminando este capítulo de Frente a Frente, pero antes tengo que agradecer al Hotel Alma Cruz que nos acoge con cosas tan ricas que no comieron ninguna. Yo los voy a invitar a que prueben, porque realmente, sí, pues no comieron nada. Agradecer nuevamente al Hotel Alma Cruz por acogernos cada semana aquí en el Centro Histórico de Santiago. También a cada uno de ustedes por acompañarnos, nuestros televidentes, por acompañarnos, por seguirnos por a través de la señal BTR, del canal Vive de BTR, y también que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales en www.frenteafrente.cl. A todos a quienes hacen posible que nosotros lleguemos a sus hogares, a la Fundación Clotario Blesa específicamente, también a la organización no gubernamental RIE, que es
sobre el alcohol y la droga, que también pueden buscar información en www.rieconmigo.cl. Así que bueno, más que agradecer toda la compañía, nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario, en este mismo canal. Que tengan una excelente jornada. Un abrazo a todos. Muchas gracias.